Bueno, buenas noches, bienvenidos a la presentación de este día, que es revisión de lo que es profesionalismo en el asistente médico. Vamos a tocar información sobre la forma de vestir y cómo avanza la entrevista en el lugar de trabajo, ¿verdad? Ahí les dejo una invitación, como lo decía el doctor, sobre las ferias de salud que se están llevando a cabo o se van a llevar a cabo este verano. Y ahí pueden ver la de Elizabeth, que va a ser el 21 de julio. Vamos a empezar con lo que el asistente médico viste, ¿verdad? Es un scrub de pantalón camisa y los colores son acorde al lugar de trabajo que van a estar ustedes desempeñándose, ¿verdad? Entonces, básicamente es un scrub. Algunos empleadores podrían proveer scrubs. La mayoría dejan a opción del trabajador tener sus propios scrubs en base a las reglas de vestimenta de esa posición en esa clínica en específico. Un scrub promedio podría andar o un set de scrub, ¿verdad? Pantalón camisa podría andar entre 30 a $40 por set y se sugiere tener uno por cada día y algunos cambios por una emergencia. Ahora, la parte de calzado, tenemos que es un zapato cerrado, no puede ser un zapato abierto, como la fotografía que ven en la parte inferior derecha. Un zapato abierto no puede ser. También los zapatos estilos Croc no se pueden utilizar. Tienes un zapato cerrado, como un tenis shoes, zapato de tenis, o un zapato como el que ven en la parte superior, que es un zapato de enfermera. Tiene que ser con suela antideslizante y, ante todo, cómodo, ¿verdad? Ya que van a ser muchas horas las que van a estar ustedes en el lugar de trabajo, entonces siempre la comodidad y la seguridad en el calzado es lo más importante, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la que es la joyería y el cabello, se pide que el cabello esté agarrado hacia atrás, ¿verdad? La joyería, limitarse en lo que son anillos, pulseras, y aquí aplica el término lo menos es mejor, lo menos es más, para evitar, si se va a estar cambiando guantes de forma repetitiva, poder usarlos con la mayor comodidad posible sin riesgo de que se rompan los guantes. Eso es lo que se recomienda. Otra cosa, me voy a ir voy a regresar, que no mencioné lo de las uñas de las manos, ¿verdad? Las uñas de las manos se recomienda que queden al borde de la yema de los dedos para evitar perforaciones en los guantes, ¿verdad? Muchas veces el utilizar anillos no se recomienda, ¿verdad? Todos los artículos de joyería que puedan albergar algún tipo de microorganismo que pueden ser potencial fuente de contaminación para heridas en los pacientes, no se recomienda, ¿verdad? También el esmalte de las uñas en algunas oportunidades podrían ser como eh, fácilmente despostillarse y albergar en las fisuras del esmalte microorganismos. También se recomienda revisarse las manos en la mañana y en la tarde para comprobar que no haya ningún tipo de heridas. Eso en la parte de lo que son el asistente médico. Ahora, el profesionalismo, que es parte de la nueva, de la nueva información que se requiere para el examen de ANCA. Recuerden que el profesionalismo es la parte de apariencia, como lo dijimos los de los scrubs, como la fotografía que ven en la diapositiva, pero también es el comportamiento y la manera de desenvolverse en la oficina, ¿verdad? Ya que recuérdense que somos servidores públicos y debemos de no solamente parecer, no tener una apariencia solo profesional, sino que debemos de ser profesionales competentes en lo que estamos haciendo, pero también con un comportamiento que va acorde a la posición que vamos a estar trabajando todos los días, ¿va? Es una responsabilidad que muchas veces requiere ética para estar siempre dentro del alcance de nuestra práctica, ¿verdad? Nunca ni menos ni más del alcance de la práctica. El alcance de la práctica casi siempre se lo van a describir cuando vean una posición de trabajo. Por ejemplo, Indeed describe el trabajo y ese es el alcance y luego da los requisitos de la posición.
Siempre hay que tener eso en mente y mantenerse siempre en ese aspecto, en ese espectro del alcance de la posición. Algunas características que competen al accidente médico podrían ser, ahí las tenemos, ¿verdad? Carácter, que está relacionado con con los valores éticos y morales que tiene el individuo cuando se desempeña en un cargo. Y confidencialidad, que es comportarse de forma ética y guardar la información de manera privada. Entonces, como asistente médico, usted va a tener que ejercer esas características. Otra es la tolerancia, que es básicamente el deseo de aceptar las creencias de otros, ¿verdad? Y sus prácticas, ya que estamos en un mundo globalizado donde vamos a tener contacto con personas de multiculturas, multireligiones. Entonces, siempre hay que estar con esa tolerancia o deseo de aceptar sus creencias y prácticas, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional, por supuesto, ¿verdad? La tolerancia es eso, que el asistente médico va a trabajar en forma efectiva, no solamente con los pacientes, sino que algunos compañeros de trabajo podrían tener también diferentes creencias y prácticas, ya sea estas religiosas, de su etnia de origen, o el bagaje cultural que ellos aprendieron de jóvenes, ¿verdad? Con sus familias. Entonces, el acto con integridad y respeto a los demás es muy importante en el lugar de trabajo. La ética es una gran parte de este desempeño que en el trabajo, ¿verdad? Cada profesión tiene su ética, y la medicina no es la excepción, ya que desde tiempos milenarios se habla de la ética médica, que básicamente son principios los cuales el profesional los utiliza para guiar su carrera en el campo de la medicina, en nuestro caso, en el en el campo de la medicina. Entonces, el conocimiento de estas bases éticas es importante para la distinción de lo correcto o lo incorrecto. Así. Muchas veces algunas de las decisiones que vamos a tomar individuales en el trabajo pueden requerir que pongamos en práctica estos valores éticos, ¿verdad? De saber lo que es correcto o incorrecto. Ahora, en cuanto a la comunicación entre compañeros de trabajo, recuérdense que se espera que la comunicación entre compañeros de trabajo sea de lo más profesional posible y apropiada a lo largo del día de trabajo. Y que discusiones o pláticas de asuntos no relacionados al trabajo se deben de dejar al mínimo posible y solamente si sucedieran en las áreas designadas. Todas las oficinas tienen unas áreas designadas de descanso, donde se toman los alimentos a la hora del almuerzo. Entonces serían esas áreas las más indicadas para discutir cosas no relacionadas de trabajo. Eh, Apliquemos también la ética en la comunicación con nuestros compañeros de trabajo, además de que nuestros pacientes van a ser otra parte integral de la comunicación ética. Y es importante que entendamos y mantengamos ese ambiente profesional lo más posible durante el día. Ahora, veamos cómo se puede influir el manejo de conflictos en el lugar de trabajo. Siempre hay que hacerlo de una manera constructiva. El manejo tiene que ser lo más posible dentro de lo profesional, ya que recuérdense que cualquier causa de malestar en el ambiente de trabajo es es un origen, pues, ya de un estrés o una carga adicional que puede sumarse ya a lo que es el manejo de las tareas diarias, el manejo de nuestras actividades diarias y el manejo de las agendas personales, ¿verdad? Entonces, todo eso hagámoslo lo más estrés libre posible, que no sea una carga adicional a nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, comuniquémonos profesionalmente, valoremos la diversidad en el lugar de trabajo. O nuevamente traigo a mención lo de las individualidades en las culturas que pueden ser diferentes, no solo lo que ya mencioné, sino también el idioma, ¿verdad? Recuerden que recién estábamos oyendo de una de las estudiantes, la doctora que mencionó de que estuvo en otro país, en Brasil, y todo eso acá, si ella lo vio ahí, acá podemos multiplicarlo por 10, porque vamos a ver gente
multicultural y multilingüe. Es una ventaja actual que en los lugares de trabajo ahora tenemos la capacidad de tener una conversación con los pacientes, aunque no hablen bien el idioma, haciendo uso de instrumentos o herramientas electrónicas que podemos hacer eh, efectivas de manera inmediata, ¿verdad? Conectándonos a servicios o aplicaciones que nos hacen la interacción con esos pacientes lo más fácil posible, ¿verdad? Puede ser un intérprete médico en forma física o en una iPad de forma inmediata. Entonces eso es ser sensible con las culturas de los demás. La comunicación debe ser efectiva y entendernos en nuestros idiomas nativos muchas veces es bien importante, ¿verdad? En el caso de ustedes que van a estar interactuando con personas que hablan inglés y español, ya es una doble bendición, podemos decir, ¿ve? Alguien que hable dos idiomas, tres idiomas, es un plus para la compañía y para ustedes mismos. Vamos a ver lo que son los detalles que hay que ponerle atención, ¿verdad? Cuando tengamos comunicaciones. Por ejemplo, el escuchar activamente, el uso de preguntas abiertas y evitar las preguntas cerradas, hablar claro y conciso, no ser muy diseminación de ideas, sino que lo más corto posible con el mensaje más claro, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que es la etiqueta telefónica en breve. Vamos a tocar ese detalle. Vamos a ver lo que es la comunicación verbal y no verbal. La comunicación eh, no verbal o verbal, por ejemplo, es aquella que se puede hacer de dos maneras. Y en este caso, la comunicación verbal, la escrita es la más formal. O sea, cuando tengamos que interactuar con alguien, es la más formal de las dos, ¿verdad? Entonces, puede ser de esas dos maneras. Eh, la escrita la vamos a utilizar, por ejemplo, para cuando tengamos que preparar un fax y enviarlo vía correo electrónico, o cuando se tenga que preparar una carta y enviarla vía correo normal. La escrita tiene que ser no solamente clara y concisa, sino también tiene que respetar ya reglas de gramática, redacción y respeto a algunas leyes de uso de información privada. La comunicación no verbal se refiere a la información que podríamos recibir de los pacientes en forma de lenguaje corporal, que es una manera que personas, y nos incluimos nosotros mismos, podemos enviar señales de nuestros sentimientos, emociones de manera inconsciente. Entonces hay que estar siempre atento a esa comunicación corporal. Lo que es la comunicación secundaria es aquella que implica, por ejemplo, el tono de nuestra voz, el volumen de nuestra voz, la calidad de nuestra voz, cómo pronunciamos, cómo entonamos, cómo dirigimos los mensajes. Entonces, esa comunicación no verbal secundaria provee mucha información a otros, más que las palabras mismas que podamos decir, ¿verdad? Entonces, otro tipo de comunicación no verbal que no está escrito en la diapositiva, pero es bueno que lo mencionemos, es la comunicación, por ejemplo, las expresiones faciales que podemos ver los pacientes y ellos vernos a nosotros, la posición de nuestros cuerpos, esas son como claves, pistas que se pueden enviar y son consideradas comunicaciones no verbales. Ahí les dejo los tipos de comunicación verbal y no verbal. Lean ahí, o, por ejemplo, la verbal es la oral y escrita. La comunicación no verbal tenemos las expresiones, comportamientos de expresión y lenguaje corporal. Ahora, vamos a ver también que la comunicación no solamente con los pacientes, sino que los que llegan con los pacientes, familiares o personas profesionales de la salud que llegan también con ellos, como podría ser un PCA, un asistente de cuidado de pacientes, PCA, o una persona que se desenvuelva como CNA, que le dicen que es una
asistentes de enfermería certificados, muchas veces acompañan a los pacientes y no son sus familiares, sino que sus pacientes. Entonces, es importante que también con ellos mantengamos comunicación efectiva. Y en cuanto al paciente, siempre es importante reconocerlo inmediatamente, identificarlo para saber quién es. En cuanto a paciente, necesitamos su nombre completo, fecha de nacimiento. Entonces, cuando recibamos a alguien arriba en la clínica, siempre es bueno decirle que ya sabemos que llegó y a dónde va a esperar. ¿No? Ellos necesitan ser saludados lo más pronto posible y luego de forma respetuosa enviarlo a una área de espera mientras tenemos ya el ambiente privado necesario para que él se identifique con nosotros. Entonces, lo que se espera de una recepcionista o de una persona que pudiera estar cubriendo esa posición de forma temporal, ¿no? Entonces, muchas clínicas tienen algunas formas de proteger esa privacidad. Ya las vamos a ver, por ahí les muestro una fotografía. En cuanto al paciente, recuérdense siempre observémoslo a su rostro, tener buen contacto visual, respondámosle a la persona de las dudas que puedan tener, clarifiquemos ideas si es necesario. Entonces acá, por ejemplo, cómo tiene que ser el ambiente cuando ya estamos con el paciente y lo entrevistemos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que haya privacidad, que sea el ambiente cómodo. Luego mantener contacto visual, escucharlo sin interrupción, poner al paciente en tranquilidad, ¿verdad? En modo tranquilo, usar una buena conversación, un buen tono, las preguntas adecuadas y animemos al paciente que responda con preguntas abiertas, ¿verdad? No cerradas. Por ejemplo, también podemos ofrecerle la oportunidad de que haga preguntas, comentar, que comente también, sin excederse en la longitud pero sí que tenga esa libertad de hacer preguntas. También la información que nos provean hay que agruparla, examinarla, priorizarla y ver cuál es la que realmente tiene que pasar el filtro que va a llegar hasta el doctor. También ofrezcamos respuestas a sus preguntas o preocupaciones, ¿verdad? Algunas pistas para la toma del proceso de entrevista son eh, el que está tomando la información tiene que construir la historia en base a la perspectiva del paciente, no la mía, la del paciente. Se construye una buena nota, aunque sea pequeña, en vez de que la hagamos nosotros, agrupemos la información que el paciente nos da. No olvidemos establecer una relación con el paciente en base a la confianza. Mientras se obtiene la historia, vamos a ir viendo que los pacientes van agarrando confianza y puede ser que nos den más información. Eh, Veamos que las historias tengan estructura cronológicas. No tenemos que ser muy largos porque la historia la va a agrandar el proveedor, ¿verdad? El médico, nurse practitioner, physician assistant. Entonces solamente demos la información más importante, priorizarla, ya que la historia sí es bien importante para que la interpretación que ellos brindan a nosotros sea la más apropiada y que complemente el examen físico. También recuerden que lo que estamos poniendo en la historia es lo que el médico va a ahondar más y luego también lo va a utilizar para cuando se haga ya el análisis de la información y la decisión de hacer diagnósticos. Y cada diagnóstico tiene que ser abordado con un antecedente que viene de la historia que el paciente provee. Establezcamos una relación positiva en base a la comunicación, va a ser cortés, ofrecer tranquilidad al paciente, que haya una buena conexión, empatía, confidencialidad, que se sienta esa relación, ¿verdad? Algunas pistas de cómo hacer las preguntas. Las preguntas abiertas, recuerden que son aquellas que permiten que el paciente se extienda en la respuesta. También utilicemos preguntas directas que busquen información bien individual
y bien selectiva. También podemos ayudarle a guiar un poco la conversación, pero no pongamos palabras en la boca del paciente, ¿verdad? Limitemos poner, completarle las frases a ellos, sino que dejemos que se expresen de manera tranquila y nosotros seleccionemos qué pasa el filtro, ¿verdad? Para que la información sea breve, concisa y clara, para que el doctor la siga agrandando si él así lo estima conveniente. Entonces, facilitemos, ¿verdad? Démosle ánimos al paciente a decir más. Reflexión sería repetir lo que hemos escuchado. La reflexión, como la parafrasear, es lo mismo. Cuando decimos reflect, paraphrase es lo mismo, pues repetimos lo que escuchamos para ver si es eso lo que el paciente tenía en mente comunicarnos. Podemos clarificar si es necesario cuando decimos qué significa eso, qué me quiere decir. Y eso ayuda en la conversación terapéutica. Empaticemos, mostrando entendimiento y aceptación de lo que nos dicen. eh, Confrontemos si es necesario cuando el paciente muestre algún tipo de comportamiento que no es el correcto. Sí, no hay que quedarnos con la aceptar todo, ¿verdad? Sino que podemos confrontarlo. Interpretemos, repetir en el significado de las palabras del paciente. ¿Qué pueden ser barreras de comunicación? Que el paciente esté ansioso, que el paciente casi no habla, que el paciente esté deprimido, que el paciente esté enojado, que sea una persona que evita lo más posible la comunicación o que esté preocupado por cosas reales, ¿verdad? Como podrían ser consideraciones financieras o cargas financieras en su vida. Aquí les dejo algunas técnicas que se pueden utilizar para la conversación, ¿verdad? Lo que les dije, el uso del silencio, suministrar guías al paciente, expresión de dudas si es necesario, le podemos decir, le duele. Pareciera que no le preocupa su diabetes. ¿Por por qué no le preocupa tener diabetes? ¿Verdad? ¿Por qué no sigue su dieta? Respuestas abiertas. Dijimos que le da oportunidad al paciente de agrandar la idea. ¿Qué opina usted? ¿Por qué vino al hospital? Y no decirle nosotros, vino porque le dolía el estómago. Entonces el paciente se va a limitar a decir sí, no, no me recuerdo. Sino que abramos la conversación. En cuanto al uso del contacto, acá también hay que ser un poquito conservador. Recuerde que tocar es una forma de lenguaje corporal. Cuando se usa en forma apropiada podría ser terapéutico, pero por ejemplo en la población pediátrica, el uso de una forma de tocar a un niño que puede estar llorando o junto a su mamá o en los brazos de su mamá, podría ser como una forma normal de acercarnos al paciente y a la mamá, ¿verdad? Pero en algunas culturas el tocar se puede considerar inapropiado. Entonces siempre es importante buscar el permiso del paciente si vamos a hacerlo antes de literalmente tener el contacto, ¿verdad? Los doctores, por la parte de examen físico, también siempre le dicen, "Ve, voy a empezar a hacer el examen físico, ¿está usted de acuerdo?" Sí, y ya es un consentimiento verbal, ¿verdad? Que él dice que sí. Aquí les dejo otras formas de comunicación terapéutica, el parafraseo, petición de aclaración, ¿verdad? Quiere darme más detalles, me parece que no lo ha dicho con claridad o no lo dije con claridad, se lo explicaré de otra forma, o sea, le aclaro. Suministro información cuando ya son los pacientes que van de salida, se le puede dar información sobre citas médicas, horas de citas, lugares de exámenes, para aclararle, ¿verdad? Que no lleve duda. ¿Usted sabe dónde va a sacar su cita para la fisioterapia? Si no, yo le suministro información, ¿verdad? Le digo, no, mire, es aquí mismo en el tercer nivel, la habitación número 302. Puede salir y tomar el elevador. Entonces, le suministro información adicional y no espero que él crea que lo que va a hacer es lo correcto y probablemente no va a sacar la cita si no encuentra el lugar rápido. Enfoque para ponerle en posición ya bien explícita sobre qué yo le estoy tratando de dar la información, ¿verdad?
reflexión, resumen y planificación cuando ya terminamos la entrevista o las preguntas generales. Resumen y planificación tal vez se vuelve a volver a utilizar al final de la... Recuerden que el asistente médico casi siempre es el primero y el último que va a ver al paciente. El que lo recibe y le hace el intake y va a ser también el último que lo despide y le da la información general. Muchas veces el médico se retira y es el asistente médico el que termina como de hacer la última relación profesional de la salud paciente y ya la reunión se termina ahí, ¿va? Entonces, esta técnica es bien útil para revisar que todo se hizo bien y sirve como para cierre de la visita en ese momento. Ahora, comunicación con otros profesionales en el negocio, como podría ser otras empresas, como otras clínicas, hospitales, referencias de colonoscopía, mamogramas, fisioterapias, medicina del dolor, clínicas de úlceras y varices. Entonces, puede ser una comunicación escrita o por teléfono. Ahora, algunas cosas de confidencialidad en el lugar donde estemos nosotros, ahí donde ya les decía yo que eh, algunas clínicas tienen ya, por ejemplo, esta foto que ven acá arriba, vemos que muchas clínicas actualmente tienen como ventanas corredizas de, para evitar que la conversación que la secretaria de probablemente esté teniendo con alguien en el teléfono no se escuche afuera. Entonces, como asistente médico, siempre que ustedes estén ahí, estén vigilantes acerca de guardar la privacidad de los pacientes. Esas ventanas que corredizas previenen eso, ¿verdad? Que la gente en el área de espera escuche conversaciones telefónicas o personas que estén estar cerca de la zona donde está la secretaria. También al cerrar la ventana se puede disminuir la posibilidad de que una conversación privada se escuche afuera, ¿verdad? Luego ya la vuelven a abrir porque tenerla abierta también es una señal de que el espacio está disponible si alguien se quiere acercar a hacer una pregunta y todo eso. Acá les pongo unas líneas rojas yo porque esta persona está atendiendo una llamada, observando información en la computadora y tiene un paciente cerca, enfrente, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdense que si eso va a pasar, una cosa a la vez. Aquí no está atendiendo llamadas telefónicas, está atendiendo a un paciente y el otro está sentado a una distancia prudente, ¿verdad? Si es necesario discutir alguna información sensible, como podría ser un resultado de un examen o una información confidencial, es mejor que la paciente o el paciente sea llevado a un área más privada, como podría ser el consultorio. Entonces, se lleva al paciente a un área cerrada, la puerta cerrada, y ya se inicia la conversación, la compartida de información, y el paciente ya se siente un poco más tranquilo de que la información no va a ser escuchada. La etiqueta telefónica, cuando reciben llamadas, según los expertos, dicen que no hay que esperar más de 3 repiques. Cuando el teléfono suena, responderlo lo más pronto posible, a identificarse con nombre, nombre de la institución a donde han llamado y ponerse a disposición del paciente, ¿verdad? No más de 3 repiques. Si el paciente se tiene que poner en espera, pedir su autorización, pues decirle, mire, además, yo tengo una persona en la otra línea, ¿podría usted esperar? Si él dice que sí, se pone en espera, pero no dejarlo ahí para siempre, ¿verdad? Cada 30 segundos, hacer una pausa y preguntarle si está en la disponibilidad de poder seguir esperando, ¿verdad? Siempre hay que preguntarle al que llama antes de ponerlo en espera y estar preguntándole si puede seguir en espera, ¿verdad? No nos mostremos enojados, agresivos con los que llamen, más bien mantener la calma y una actitud de mucha compostura y hablar claro y conciso con los pacientes que llaman a la oficina, ¿verdad? Eso es lo más importante.
En cuanto al trato con otros profesionales de la salud, como les dije, siempre es bueno mantener en el alcance de la práctica, mantenerles el canal de comunicación abiertos entre las instituciones, estar siempre disponibles para apoyar a otros profesionales de la salud cuando nos aborden con preguntas o cuando soliciten información, brindárselas toda vez que ellos nos envíen la autorización firmada por el paciente para poder enviar información a otra institución, ¿verdad? Nunca enviemos nada si no tenemos la autorización de liberación de información médica que el paciente firmó reciente, ¿verdad? Y con fecha, ya podemos saber nosotros que si es algo reciente que el paciente quiere que se libere la información. Si es una autorización muy antigua, como podría ser del año pasado, ya eso ya no tiene valor, ¿verdad? Se le puede solicitar a la otra clínica que envíe una autorización reciente para hacer efectivo la transferencia de datos de una institución a otra. Eso mantiene actualizada la información y los procedimientos asociados a esa autorización pueden ser efectivos y se pueden liberar de forma inmediata por la práctica médica. Eso es lo más importante. Bueno, eso es lo que les traía de profesionalismo. Traté de lo más posible ser exacto en la información para que ustedes vean cómo es el desempeño profesional de un asistente médico en la clínica. Pero no sé si tienen alguna duda o pregunta que no mencioné.